Bienvenidas todas las personas al Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Chiapas es su casa y contamos con ustedes para protegerla. Lekhuleshtalela pisilik tatsoblek sokyan lumetik yun DESCA sok Chiapanel Yabilal 2030 tascuenta lekil kushlejalil. Chiapas anahik ik pisiltik me yahkanan taitik. Punuka bontoni katekelik antsibinik. Talemotik yailal sloilal DESCA sventas Chiapanel amtelalta 2030. Duun sventa lekilal kushlejaltik. Chiapas ha lumaltik. Hayun itpiloshuk tamu katekelik sventa chavitik. Muchas gracias. Esta mañana iniciaremos nuestras actividades con la mesa 3 intitulada Proyectos de Infraestructura y DESCA. A lo largo del día de actividades de ayer pudimos visibilizar o se visibilizó a través de las opiniones de nuestros reconocidos especialistas la relación que hay entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y los objetivos de la Agenda 2030. Los DESCA, como les reconocemos y les conocemos, son estos derechos tan importantes para la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. Comprenden, agrupan distintos derechos, entre ellos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al saneamiento, al agua y al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la educación, a la cultura, así como al medio ambiente. Los DESCA permiten avanzar en el combate contra la desnutrición, el desempleo, los riesgos a la salud, el analfabetismo, la marginación, la pobreza y la desigualdad, y recordarán que sobre eso se pronunció el maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras muchas problemáticas sociales como el combate a la corrupción. Por ende, nos complace mucho que el día de hoy iniciamos con esta mesa, porque en los últimos años distintos organismos internacionales y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha mostrado preocupación y ocupación por el incremento de las violaciones a derechos humanos derivadas o relacionadas con la planeación y construcción de proyectos de desarrollo e infraestructura, no solo impulsados por el Estado, sino también aquellos que se permiten a empresas, a particulares, ¿no? Entonces, sin duda es un tema de la mayor relevancia. Explicaré con ustedes la mecánica de nuestra mesa. Cada uno de nuestros invitados, de nuestra invitada, contará aproximadamente con 20 minutos de intervención. Después, si el tiempo nos lo permite y si el interés que seguramente despertarán sus intervenciones, abriremos un espacio para preguntas. Esperamos contar con sus comentarios y, si me permiten, leeré las semblanzas de nuestros distinguidos invitados. El ingeniero Fernando Adolfo Cepeda Soto es maestro en evaluación socioeconómica de proyectos por la Universidad Autónoma de Guadalajara e ingeniero industrial eléctrico en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Fue director general del Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas. También ha sido director de Organización y Desarrollo y jefe de Departamento de Programas Especiales del Comité de Planeación para el Desarrollo COPLADE en esta entidad. Cuenta con experiencia en el sector privado en labores de dirección y administración de construcción de obras de infraestructura, así como en evaluación de proyectos públicos y privados para conocer su rentabilidad. Ha sido catedrático de posgrado en diversas instituciones públicas y privadas del Estado de Chiapas y expositor de tópicos especiales en evaluación de proyectos también en instituciones académicas públicas y privadas. Actualmente es director de Protección Ambiental y Desarrollo de Energía de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Bienvenido. Recibámosles con un fuerte aplauso, por favor. El maestro Marcos Chilón Gómez es maestro en Derechos Humanos y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe de la Ciudad de México.
Ha sido director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de Chiapas, subsecretario de Gobierno de la Región 4 Altos, Tzotzil, Celtal de la Secretaría General de Gobierno del Estado, director de Derechos Indígenas de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, fiscal especializado en justicia indígena de la Procuraduría General de Justicia del Estado, investigador jurídico bilingüe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, conferenciante a nivel internacional, nacional y local en materia de derechos humanos, derecho político electoral de los pueblos indígenas, filosofía o cosmovisión de los pueblos originarios, armonización legislativa en materia indígena y muy diversas temáticas. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Instituto Profesional Educativo del Sureste de Chiapas y de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenido, maestro. Saludo y agradezco también la presencia de la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, donde obtuvo el premio a la mejor tesis, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Se ha desempeñado profesionalmente en el área de litigio ambiental desde la visión de derechos humanos y litigio estratégico en el Instituto de Derecho Ambiental AC, con sede en Guadalajara, Jalisco. Sus líneas de investigación y docencia están vinculadas con temas relativos a derechos humanos, ambiente y políticas públicas. En este ámbito, ha sido profesora de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, sede en León, Guanajuato, la Universidad del Valle de México, sede Zapopan, además del Instituto de la Judicatura Federal. Es autora y coautora de varios artículos y capítulos del libro en materia ambiental y actualmente es catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde está desarrollando un proyecto desde la perspectiva de derechos humanos y género, titulado La protección jurídica de las niñas y mujeres migrantes de la frontera sur. Muchas gracias. Cederemos el uso de la palabra en el orden previsto en nuestro programa al ingeniero Fernando Soto. Bienvenido. Cepeda Soto. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Con un saludo para todos, por favor, de la arquitecta María Ros Bonifaz, la secretaria de Medio Ambiente. Pues estamos acá para participar en este Foro Internacional DESCA y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Traigo una presentación muy breve, trataré de que así sea. Y pues, para hacer esto muy cómodo, por favor, si hay alguna intervención en cualquier momento, una duda, pues adelante. Vamos empezando. Me pongo a sus órdenes. Soy director de Protección Ambiental y Desarrollo de Energía de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, mi presentación, por supuesto, va en función a eso. Es muy claro para todos, como hemos estado viendo últimamente, es algo evidente la situación ambiental que estamos teniendo en el ámbito local, nacional y por supuesto internacional, que nos aqueja a todos, y la transversalidad que tiene con todos los sectores pues es también muy evidente, ¿no? En otras palabras, el medio ambiente está implícito absolutamente en todo. Tratamos en la presentación enmarcar a partir del derecho internacional. Trae muchas letras pequeñas, la presentación se las podemos dejar, pero básicamente a lo que quiero referirme es al artículo 4 constitucional, en donde, como ya lo comentaron hace unos minutos, versa que todo ser humano tiene derecho a un entorno saludable. Y en función a ello, pues en la Secretaría de Medio Ambiente nosotros estamos trabajando precisamente buscando que el medio ambiente tenga las condiciones adecuadas para todos los habitantes del estado de Chiapas, ¿no? El marco legal estatal es la Ley Ambiental del estado de Chiapas y su reglamento en materia de impacto ambiental, que es
Los principales retos que tenemos, pues es evidente el gran crecimiento de la población, el desarrollo desordenado sin una planificación adecuada, explotación desmedida de los recursos naturales, alteración de los ecosistemas, contaminación de los cuerpos de agua, suelo y aire, manejo inadecuado de los residuos sólidos y las afectaciones, por ende, a la biodiversidad. Las acciones que hemos nosotros emprendido en el estado de Chiapas a través de la Secretaría de Medio Ambiente es en diversas actividades y estrategias con objeto de aplicar la normatividad en materia de medio ambiente, ordenamiento ecológico territorial, de flora y fauna, coordinando acciones y mecanismos con dependencias y entidades de los 3 órdenes de gobierno con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los chiapanecos, evitando el deterioro de los recursos naturales y medio ambiente, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adopción de efectos del cambio climático, promoviendo además la conservación, restauración, propagación de la flora y fauna silvestre o acuícola de la entidad. Específicamente, en la Dirección de Protección Ambiental, tenemos 3 áreas muy importantes, que es donde consideramos contribuimos para preservación del medio ambiente. La primera de ellas es el tema de regulación ambiental. En esta área, nosotros somos los encargados de ofrecer los manifiestos de impacto ambiental para todas las obras y acciones que se llevan en el Estado, tanto de manera particular como de manera pública. Debo de decirlo que históricamente los manifiestos de impacto ambiental no eran solicitados comúnmente. A partir de esta administración, todas las obras y acciones que se llevan a cabo en el Estado obedecen un manifiesto de impacto ambiental. Eso lo hacemos nosotros con el fin de conocer la afectación que la obra tendrá sobre el medio ambiente y, por supuesto, recomendar una mitigación para contribuir a para evitar el deterioro del medio ambiente. Un departamento más es el de ingeniería ambiental, donde nos encargamos de la del correcto manejo de los residuos sólidos, los rellenos sanitarios, que es un problema muy grande en la entidad. Afortunadamente, con las acciones que tenemos programadas, la intención es acrecentar de 26 rellenos sanitarios, pues crear rellenos sanitarios intermunicipales para poder atender la demanda de residuos sólidos en todo el estado. El Departamento de Desarrollo de Energías es un departamento que a través del cual nosotros estamos aplicando las tecnologías para la utilización de energías renovables. Básicamente estamos proponiendo a dependencias, a municipios, la aplicación de la energía solar para evitar precisamente mayor consumo de energía convencional y que por ende nos trae una mayor huella de carbono. Muy importante también es el laboratorio de calidad ambiental. Tenemos un laboratorio en donde hacemos muestreo de aguas, muestreo de suelos, y los análisis nos permiten tomar las decisiones hacia dónde debemos de apuntar los esfuerzos. Básicamente es la presentación que traigo de la dirección en donde estoy encargado. Asimismo, en la Secretaría hay áreas diferentes con sus actividades específicas, pero de parte mía eso es lo que podemos participar. A partir de la exposición del ingeniero Fernando Cepeda, creo que hay algunos elementos a considerar. Los derechos humanos, entre sus características, guardan la interdependencia. ¿A qué nos referimos con esto? Tras la violación de un derecho, otros derechos pueden
también resultar igualmente afectados. En el caso del medio ambiente, ante una problemática de esta naturaleza, pues el derecho a la alimentación, a la salud, incluso la vivienda pueden verse afectados por una decisión equivocada, una falta de un estudio de impacto ambiental. Ayer platicaban también un poco con la operación de ciertas empresas, ¿no? Se puede alterar el ecosistema y este también repercute en la biodiversidad existente en la zona. Entonces, es muy importante que las autoridades, que los estados, en el cumplimiento o en la observancia de las obligaciones previstas en el marco internacional, nacional y estatal, consideren esta interdependencia de los derechos y sus acciones las orienten con esta perspectiva, porque como se ha acreditado por la Comisión Nacional, por ejemplo, en el caso de contaminación atmosférica, ¿no? La contaminación del aire repercute en la salud, pero también impacta en el ejercicio de otros derechos. A su vez, también estos retos que comenta el ingeniero del crecimiento de la población, seguramente en la mesa de ayer donde estuvo el doctor Manuel Perló, hace evidencia de cómo el crecimiento desmedido de las ciudades, ¿no? Empieza a afectar, por ejemplo, la disponibilidad del agua. En la Ciudad de México tenemos un problema en algunas localidades o delegaciones, problemas severos de agua, y seguramente es una preocupación que debemos de tener muy presente, que en los próximos años el recurso hídrico, pues tendremos algo que ya ocuparnos desde ahorita para empezar a tomar medidas preventivas y en su caso también restitutivas, ¿no? Entonces, compartirles que la Comisión Nacional ha emitido un estudio que se denomina Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos, donde se analiza la problemática de precisamente también de este crecimiento desmedido de las ciudades, qué se puede hacer desde el Estado, porque es importante también la participación de la academia, el impulso de investigaciones que puedan contribuir a los tomadores de decisiones a contar con elementos, con diagnósticos certeros, más precisos, actualizados, incluso propuestas de cómo atender una problemática en una zona, ¿no? Cada estado, cada entidad, comunidad, pues tiene problemáticas sociales o contextos económicos distintos, entonces tiene sí que particularizarse ese análisis. Y también otra de las problemáticas que comentaba el ingeniero, la parte de la regulación ambiental, ¿no? Esto que él refería de las evaluaciones de impacto ambiental que aparentemente no se estaban realizando, y bueno, esto sí es preocupante y qué bueno que se esté atendiendo. Las evaluaciones de impacto ambiental son necesarias en cualquier proyecto por esta interdependencia que comentábamos de los derechos. Es importante conocer cómo esa obra, cómo ese proyecto puede transformar el ecosistema, el entorno, cómo impacta en las actividades de las comunidades que ahí están establecidas, ¿no? Entonces, me parece relevante considerarlo y pues les invitamos a consultar estos estudios, así como las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la materia. Pues cederemos el uso de la palabra al maestro Marcos Chilón. Adelante, maestro. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Nasho Shuksham, Takotolik, Takomon, Jaibo Snaik Tibachikop, Lichil Tikta, Sunlegios y la Chiapase, Kaltik Bel, Chabeluk Tikop, Tisventa, Skelel Hlekilaltik, Skelel Taleltikti, Lekuk Tichiele, Oyuk Tich el Tamuke, y Shukstok, Kantikti, Kosil Hlekilaltik Takomon, Yomush Lahotik, Lum Anamil Kuntike. Agradezco la invitación por parte de la Sexta Visitaduría de la CNDH, así como también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acá el doctor Jesús, pues agradezco ese gesto y espero compartirles algo en la cual pudiéramos hacer acciones conjuntas referente al tema. La mesa que nos toca de participar es proyectos de infraestructura y DESCA. Voy a empezar haciendo este análisis y una interrogante. Vean la fotografía que traigo en la lámina y hacemos la pregunta:
¿qué se necesita para cambiar esta realidad? Porque la paradoja de Chiapas es que siempre hemos dicho, somos muy ricos, tenemos todos los recursos naturales, minerales, casi todo, pero somos el estado más pobre. Nos debería, creo que, de dar pena y vergüenza de muchas, pues no sé, actitudes en que se ha tomado con Chiapas. Entonces la paradoja es eso. Y voy con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo reducir la desigualdad en Chiapas cuando existen 4.114.000 personas pobres de Chiapas de los 4.800.000 chiapanecos? Vean qué porcentaje de pobreza tenemos en Chiapas. Más de la mitad, casi 2/3 partes, diríamos que vivimos en la pobreza. Y todavía hacemos la clasificación. ¿Eres muy pobre o un poquito pobre o pues un poquito rico? En esa clasificación que se hace, diríamos pobre extrema, o sea, pobres, somos 1.498.000.6 personas, que representa el 28.1%. Y medio pobres somos, diríamos, 2.615.000.3 personas. Pregunto a todo el público, especialista, servidor público, activista, defensores de derechos humanos, ¿cómo revertir esa realidad? ¿Cuál es el compromiso institucional que asume el Estado chiapaneco para esta nueva agenda del 2030 de cómo generar el desarrollo sustentable y sostenible? Pero agréguele también, en el contexto chiapaneco, 2 principios más: la interculturalidad y la integralidad. Tema de derechos humanos, por supuesto. En la Constitución, empezando con el primero y el segundo, está bien clara que es una bonita poesía que en el párrafo 3 establece que todos los servidores públicos, todas las instituciones, todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, defender y garantizar los derechos humanos en sus 4 principios, que es la indivisibilidad, la integralidad, la interdependencia y la progresividad. Y en temas de DESCA, ¿cómo se va a hacer eso posible? Y entonces, si somos más de 4 millones de pobres, ¿pero pobres por qué? ¿Bajo qué parámetros nos están midiendo para decir, eres pobre, eres medio pobre o eres rico? ¿Sobre qué? Y es ahí donde vamos a entrar con el tema de los DESCA. Somos pobres porque la mayoría de los chiapanecos no tienen bienestar básico. ¿Y eso qué implica del bienestar como persona o vida digna? Que tenga yo, diríamos en términos técnicos, estadísticos, que tenga yo los servicios básicos. ¿Y cuáles son los servicios básicos que me permita tener una vida digna? Agua potable, en cuanto a salud, drenaje, en cuanto a acceso a las comunicaciones, caminos, carreteras, etcétera. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de infraestructura, ¿no? Pobres, ¿por qué? Porque la mayoría de los chiapanecos no tienen salud integral. Bueno, ¿cuál es el problema en salud? ¿Faltan hospitales, centros de salud, o faltan medicinas, o falta todo eso? Si falta todo eso, entonces sí estamos muy mal los chiapanecos. Y es ahí donde también hay que ver con el tema de la corrupción, si ese es el caso o el factor o causa que provoque ese malestar. Ok, soy pobre o somos pobres
porque no tenemos trabajo. ¿Ok? ¿Por qué no tenemos trabajo? Si tenemos toda la riqueza en el mundo, Chiapas es el estado más rico, uno de los 3 estados en toda la República. ¿Y por qué no hay trabajo? ¿Chiapas de qué vive? Pues es que como no queremos explotar los recursos naturales y todo lo que tenemos, vivimos del turismo. Bueno, pero más que nada vivimos del erario nacional. O sea, como entidad federativa no somos capaces de generar una nueva forma de desarrollo, de progreso. Y eso tiene que ver no solo el Estado, tiene que ver también los chiapanecos, nosotros, para empezar. Y de ahí las políticas que se puedan generar con el Estado en coadyuvanza. Somos pobres porque nos hace falta educación. Pero ¿qué hace falta en temas de educación? ¿Escuelas? ¿Más aulas? ¿Más espacios deportivos? ¿O falta material didáctico en la cual el derecho al ambiente o la protección del planeta debe estar en algún programa desde educación básica que se enseña a generar conciencia desde temprana edad? ¿Eso falta? ¿O qué hace falta, pues, no? Para decir, es que no hay educación y por eso no tengo trabajo, no estudié, ya no pude, soy pobre, pues estoy ahora sí en el olvido. Somos pobres porque no hemos podido ser capaces de generar una economía sostenible y sustentable. ¿Y eso qué significa? Hablar de ese tipo de economía. Pero para generar la economía, pues sí, también debemos de trabajar, producir, comercializar, industrializar y todas esas actividades. ¿Cómo se está haciendo en Chiapas? ¿Se cumplen los parámetros nacionales, internacionales, bajo esos criterios de la sustentabilidad y de la sostenibilidad? Acá el director nos acaba de decir que como institución tenemos los programas, los proyectos y la vigilancia. Entonces, ¿qué no funciona? ¿Qué hace falta para detonar una economía sustentable y, por supuesto, progresiva? Tema de vivienda. Si algún paisano que me escuche acá, todos tenemos una vivienda donde vivir. Yo le di a mis paisanos, Koyelanta kulebe, tanaklebe, oyana, michabalana. Porque todos esos derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, derechos de las personas y obligación para el Estado en garantizar. Porque decimos en términos más coloquiales, diciendo a mis paisanos, si no tienes una casa donde vivir, pídele al Estado, porque el artículo 4 constitucional así lo dice. No tienes trabajo, pues dile al Estado conforme al artículo 123 relacionado con el quinto y el cuarto y el segundo, pues dile al Estado que te hace falta trabajo y digno y con el enfoque intercultural que te den trabajo. Te hace falta salud, exígele al Estado que está obligado a darte medicina, atención médica y adecuada. Te hace falta educación, demanda al Estado para que te lo dé. ¿Por qué? Porque la legislación así lo tenemos previsto. Nada más me adelanto. Chequen estos dos artículos nada más. Desde que se firma el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que en su artículo 2 dice que los Estados miembros de Naciones Unidas, como es el caso México y ha firmado este pacto, dicen que se van a comprometer a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. O sea, DESCA me refiero nada más.
Los estados están obligados a materializar los derechos económicos, sociales y culturales en cada entidad. Y todavía suma el artículo 3 diciendo: los estados parten el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título de gozar todos los derechos económicos, sociales, culturales, en forma progresiva. La legislación está bien clara, ¿no? ¿Qué le toca hacer el Estado y qué derechos tiene el ciudadano o las personas mexicanas en exigir? Y todavía el artículo siguiente te establece que bajo las condiciones políticas, jurídicas de cada nación, también hay que respetar el derecho que tienen los pueblos, y con enfoque de los pueblos indígenas, que también tienen derecho a la libre determinación y autonomía. Ok, o sea, el Estado no solo vas a detonar desarrollo como quieras, aparte de que vas a cumplir el principio de sostenibilidad y sustentabilidad, agréguese también los dos más que dije, que es la interculturalidad y la integralidad, pero también respétale la cosmovisión de los pueblos indígenas para saber qué tipo de desarrollo quieren ellos, qué tipo de infraestructura quieren ellos. Pues entonces no es tan fácil. En el contexto chiapaneco, la mayoría o la mitad de la población son indígenas, y además está regulado tanto en el ámbito nacional, internacional y local, de que para hacer algo con pueblos indígenas y que tiene impacto directo o indirecto, grave o no grave en cuanto a sus tierras y territorios, conforme el convenio 169 de la OIT, artículo 6, te dice: el Estado está obligado a consultar a los pueblos indígenas cuando hay un impacto sobre el tema de desarrollo, afectación de sus tierras y territorios. Y entonces aparte de que voy a detonar el desarrollo, voy a consultarlos a ver si quieren o no quieren el tipo de proyecto, cómo se va a beneficiar, cuáles son las ventajas y las desventajas. Y podemos hablar, si quieren, vamos dialogando, el proyecto Tren Maya, el proyecto eólico, el proyecto de las presas hidroeléctricas, de los megaproyectos pues que están en camino, ¿no? Y relacionado con el tema indígena, entonces primero hay que medir el impacto ambiental que causa esos proyectos para después preguntarle a los pueblos indígenas: ¿les parece? ¿No les parece? Si pasa en tu territorio, ¿me vas a dar permiso o no? ¿Cuánto va a costar tu terreno? Sus implicaciones. Y muchos activistas y pueblos indígenas han dicho: sobre mi territorio, nada. Sobre mis tierras, nada. Porque para nosotros como indígenas, la tierra no se vende ni se compra, solamente se hereda. Choque cosmogónico, filosófico, entonces, para hablar del tema de desarrollo. Mientras que el Estado está obligado a detonar el desarrollo, y los pueblos indígenas, sí, pero permítame, ¿qué tipo de desarrollo vamos a querer ante esta sociedad plural, pluricultural? Ok, ya tenemos un tema que debatir para todo el día sobre esto nada más. Me va marcando el tiempo, por favor, porque sí, yo soy un poco rollero, ¿no? ¿No? Y entonces, visto en otra óptica, en esta lámina, vamos a ver que el Estado, conforme a la legislación internacional, nacional y local, está obligado a generar políticas públicas adecuadas para detonar el desarrollo. Ok, y esas políticas públicas, muchos se traducen en proyectos, en programas que tienen que ver con la afectación directa o indirecta de las tierras y territorios chiapanecos. Y la mayor parte, como dicen algunos, la riqueza, ¿dónde se concentra? Algunas zonas
en los pueblos indígenas, las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Ay, ¿cómo vamos a entrar con ellos? Porque son unos revoltosos y hablas del proyecto de autopista San Cristóbal a Palenque, te van a decir, no, pues acá no, pues no pasa, porque no pasa. ¿En verdad así están tan cerrados? ¿O hace falta comunicación y diálogo que no se ha dado quizás? Yo creo que los pueblos indígenas no es que no quieran progresar. Sí, claro. ¿Quién no le gusta vivir bien? Bueno, depende de eso, de vivir bien, ¿qué implica, no? Tener un coche, una casa de dos plantas, un iPhone. ¿Qué significa el vivir bien, no? Diríamos, bajo esas condiciones de comunidad, ¿cómo no? Si muchos profesionistas indígenas, los jóvenes, manejan la tecnología y la ciencia pues a su favor, ¿no? Diría que todo mundo queremos estar bien, vivir bien. La pregunta es, ¿cómo se va a generar ese tipo de desarrollo y ese de vivir bien? Pues como Chiapas sigue siendo pobre, la pregunta que se hace es, para generar la economía, ¿hay que explotar los recursos naturales? ¿De qué manera? Si fuera la respuesta sí, pues sostenible y sustentable. Ok. ¿Y quién va a instalar y quién va a explotar esos recursos naturales? ¿El Estado o la empresa? ¿O a través del Estado termina con la empresa? ¿Y la empresa va a cumplir los parámetros internacionales? ¿O qué? Yo creo que ese es el debate de que debemos de abrir. No para decir, no, porque no. Permítame, escúchame primero cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? Ok, no a los recursos naturales. Ok, explotemos todos los recursos minerales. Según los chiapanecos tenemos mucho ámbar. Bueno, teníamos porque también se nos están llevando, ¿no? Plata. Entonces que establezcamos 2 minerías acá y las empresas que van a hacer eso sí van a cumplir los parámetros igual. El Estado tiene que regular, tiene que vigilar directamente para que se cumpla, porque ¿cómo vamos a detonar la economía? ¿Cómo vamos a generar el desarrollo con Chiapas si no utilizamos con los recursos que tenemos? O más bien utilicemos esos recursos que tenemos, pero de manera moderada y bajo esos principios y que sean renovables. ¿O qué vamos a hacer? Seguiremos, como dicen algunos paisanos míos, más vale seguir viviendo pobremente, pero mucho tiempo, que vivir rico, pero 1 o 2 días. Porque ¿qué futuro le voy a dejar a mis hijos después de que yo explote y acabe lo poco o mucho que se tiene? Yo creo que ese es el tema. Entonces, bajo la perspectiva de los pueblos indígenas, muchos dicen, bueno, si el Estado va a detonar el desarrollo con todos los parámetros, estrategias, objetivos y al aspecto técnico, y además creo que ya está el Plan Estatal del Desarrollo, los indígenas, ¿qué dicen? ¿Los indígenas quieren otro tipo de desarrollo? Porque sexenios anteriores se hablaba mucho de que para el tema indígena hay que generar un desarrollo con identidad. ¿Qué significa eso? Desarrollo con identidad o desarrollo con pertinencia. ¿Qué tipo de desarrollo entonces necesitan los pueblos indígenas para que puedan verse involucrados en estos megaproyectos o generar la economía? Una economía bajo esta perspectiva que repare, que revenda, que recicla y que reduzca los efectos del impacto ambiental. Porque si no generamos este tipo de economía y el Estado no garantiza de esa manera, de nada sirve de lo que vamos a estar haciendo, porque toda actividad humana tiene impacto ambiental. Ya terminó mi tiempo, me dicen, pero nada más quiero hacer hincapié que la mayor parte de las actividades que se realiza, diríamos que abona al desarrollo, a generar una buena economía, pero yo creo que
hay que ver cómo se puede complementar los principios para que no sea una economía injusta, insostenible, inestable e infeliz, para pasar a ser una economía que repara, que revende, que recicla y que reduzca. Muchas gracias. Espero preguntas. Muchas gracias, maestro. Pues destacar 2 puntos importantes de la exposición del maestro Chilón: las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos del Estado, pero que también los particulares de alguna manera tienen que observar, en este caso las empresas, y recordarles que la Organización de Naciones Unidas emitió los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha implementado un programa específico para dar seguimiento al cumplimiento de derechos humanos por parte de las empresas. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Ivonne. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la presentación. Un honor participar en esta mesa de diálogo, de discusión con un tema tan importante, tan relevante. Quiero iniciar mi presentación agradeciendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialmente a la Sexta Visitaduría, por abrir este debate, este foro de discusión, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, obviamente, por el esfuerzo que ha supuesto la realización de este foro. No es fácil realizar estos foros, pero son muy necesarios y muy pertinentes, ¿no? Sobre todo hablar de DESCAS, es un tema bien relevante en la agenda estatal, no solamente local, sino internacional. Agradecerles también por haber elegido en esta segunda edición, por decirlo de alguna manera, a Chiapas para llevar a cabo este foro de discusión. Ya se ha dicho desde el día de ayer que Chiapas es un estado con problemas, bueno, y hoy también se repitió, problemas fuertes de pobreza, de desigualdad, ¿no?, de deficiencia en la prestación de servicios públicos, de muchos recursos naturales, pero de poca redistribución de los mismos y de poca redistribución de las riquezas que genera el propio Estado. Además de ser un país megadiverso, ya se dijo, es un país megacultural, ¿no?, diverso culturalmente. Según datos del INEGI, aproximadamente el 27% de su población es indígena, lo que supone que, pues evidentemente, buena parte del territorio estatal pertenece a comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Ya lo comentaba el maestro ahorita en la mesa. Esto evidentemente trae consigo repercusiones muy fuertes en materia de extractivismo o de lo que se ha denominado actualmente como neoextractivismo, ¿no?, que no es más que la extracción de los recursos naturales, sean mineros, sean forestales, sea agua, lo que se vincula directamente con los proyectos de infraestructura que puede llevar a cabo, ya se ha dicho, el propio Estado, pueden llevar a cabo empresas o pueden llevar a cabo dentro de un enfoque mixto, ¿no?, de inversión público-privado. Estas inversiones siempre vienen aparejadas con un discurso evidentemente de bienestar general o un discurso de bien común, ¿no? Es decir, ya lo acaba de decir el maestro, a quien no le gusta vivir bien, ¿no? Es justamente el tema de esta mesa, la discusión de proyectos de infraestructura que traen consigo desarrollo y crecimiento económico, pero que además que además van de la mano con la garantía de ciertos DESCAS, ya se dijo, vivienda, salud, ¿no? Pero que además estos proyectos de infraestructura se tienen que gestionar a la luz de los derechos humanos, ¿no?, a la luz de los DESCAS, ¿no?, y de la mano de los DESCAS. De manera bien, en la presente ponencia intentaré, vincular el tema de justicia, ambiente y desarrollo a megaproyectos, ¿no?, desde la visión justamente de los derechos humanos. Únicamente por mencionar algunos datos, en el mundo 2.500 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento y casi 800 millones de personas carecen de acceso al agua potable, ¿no?
El interés internacional acerca del tema de desarrollo no es de reciente data, ya se viene discutiendo desde hace décadas. Se ha abordado cómo hacer compatible el crecimiento económico y el respeto del medio ambiente y la redistribución de la riqueza, ¿no? En el ámbito internacional se ha vinculado esta temática a través de varios instrumentos. El primero de ellos, recordemos, fue la Agenda 21, que es resultado de la Declaración de Río de Janeiro, que tiene además como antecedente la Declaración de Estocolmo y el Informe Brundtland. En esta importante conferencia de Río de Janeiro se quedó asentado, ¿no?, una nueva visión de desarrollo, el desarrollo sostenible, que desde entonces estamos discutiendo, ¿no?, cómo incorporarlo, cómo hacerlo eficaz, ¿no?, cómo hacerlo válido. Posteriormente vinieron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en donde 182 países se comprometieron al cumplimiento de 8 objetivos o metas nacionales. En estos objetivos se reconoció que hubo un avance, ¿no? Evidentemente hubo un avance en términos de salud, de vivienda, ¿no? Sin embargo, este avance quedó muy lejano de las metas mundiales planteadas en el propio instrumento, ¿no? Y además no hubo consenso, es decir, no se comprometieron los 192 países miembros de la ONU. Diferente ocurrió con la nueva agenda, la Agenda 2030, o la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde después de una fuerte discusión y consenso se comprometieron los 192 países de la ONU a implementar o a cumplir 17 objetivos planteados en 162 metas, ¿no? Estas metas tienen la consigna de no dejar a nadie atrás. Ese es el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Esta nueva agenda representa compromisos globales en temas de atención prioritaria, constituye un instrumento que debe ser incorporado en las políticas públicas. En el caso de México hay materias que son concurrentes, entonces debe de haber participación de los 3 órdenes de gobierno. Debe existir para su cumplimiento una participación activa entre mercado, sociedad y gobierno, ¿no?, teniendo como eje transversal el desarrollo, el crecimiento, la calidad de vida, la dignidad humana y finalmente el respeto a la Pachamama, ya se ha dicho en muchos foros, ¿no? Es elemental. Es justamente esta nueva visión de desarrollo que plantea metas mundiales las que nos reúnen en este foro, porque nos preguntamos entonces, bueno, se escucha muy bonito, pero ¿cómo lograr el desarrollo de infraestructura necesaria incluso para garantizar, ciertos DESCAs con una visión de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Para esto vamos a vincular 2 objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 9 y el objetivo 16. No entraré a mayor detalle. El objetivo 9 aborda cuestiones de infraestructura sostenible y resiliente y el objetivo 16 aborda cuestiones de justicia e instituciones sólidas, ¿no? Para comenzar, debemos de señalar que existe una vinculación, ¿no?, directa entre infraestructura, desarrollo y crecimiento económico. No se puede pensar en crecimiento económico sin el desarrollo de infraestructura necesaria para el mismo, es decir, se necesitan carreteras, se necesitan aeropuertos, ¿no?, se necesitan presas, se necesitan represas, oleoductos, gasoductos, ¿no? Esto supone que la infraestructura es un requisito indispensable para el desarrollo, ¿no? Y más si consideramos que el desarrollo es también un derecho humano reconocido por tratados internacionales y nuestra propia Constitución. Aquí la cuestión es que existe un falso dilema, y se ha señalado también en muchos foros, entre el desarrollo de infraestructura y los derechos humanos, específicamente los DESCA, ¿no? Se dice que los DESCA son un obstáculo para el desarrollo, sin embargo, el desarrollo no debe suponer en ningún caso la violación de derechos humanos, ¿no? No se puede crecer macroeconómicamente pisoteando derechos fundamentales de otros y otras, ¿no? Esa lógica tiene que cambiar. Podemos advertir que si bien el derecho al desarrollo es un derecho fundamental, lo son también el derecho al agua, a la salud, a la alimentación, a la educación, ¿no? Y en su conjunto, ya se ha dicho, son derechos humanos indivisibles e interdependientes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si se vulnera uno de ellos, puede ser que se esté vulnerando 3, 4 o todos, ¿no?, en su conjunto, todos estos derechos humanos.
Tal como se comentó en mesas pasadas, se comienza a disipar la distinción histórica que tanto daño ha causado a los derechos, entre derechos civiles y políticos y DESCAS, ¿no? Como derechos de hacer y no hacer, derechos primarios y secundarios, derechos costosos y derechos no costosos, derechos de primera y de segunda generación, ¿no? Y esto ha abonado en mucho esta caracterización de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Esto se comienza a interiorizar en el planteamiento de políticas públicas y también se comienza a interiorizar en la impartición de justicia. Yo traía algunos datos que la verdad es que no voy a hacer mayor referencia a ellos, ya se han repetido justificadamente el día de ayer y el día de hoy. Nada más señalar que México está en el ranking, en el número 15 de las mejores economías mundiales y a nivel regional es la segunda mejor economía, solamente seguida de Brasil. Es decir, en términos macroeconómicos parece que estamos muy bien, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión son las cifras de México al interior, ¿no? Las desigualdades y el nivel de pobreza que existe en nuestro país al interior y que se encuentra magnificada o que se encuentra concentrada en el sur del país, ¿no? Es decir, el sur tiene los mayores y mejores recursos económicos, pero los mayores niveles de pobreza y desigualdad, ¿no? No voy a hacer mayor hincapié en ello. Algo hice aquí. Bueno, estos datos son una representación de la realidad en que se ejercen los DESCA al final del día, ¿no? Nos dan un panorama, si bien cuantitativo, de las grandes disparidades que existen en la región, pero principalmente de las grandes desigualdades que existen en México. Esta desigualdad debe mover nuestras conciencias y no encontrarse tan normalizada como hasta ahora. En términos de protección y defensa de los DESCA, como todos sabemos, existen dos sistemas, el sistema universal y el sistema interamericano. No voy a entrar a mayor detalle, únicamente mencionar que a través del sistema universal se cuenta con el PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora se le agregan los ambientales, aunque en el instrumento no está como tal, y su protocolo facultativo y la comisión. Ahí existe otro sistema que es el sistema interamericano, que es liderado por la ONU, que cuenta con dos organismos de protección y promoción de los derechos humanos, que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana. En el sistema universal, quien vigila el cumplimiento de los DESCAS es evidentemente el Comité DESC, ¿no? Obviamente de la mano con la propia Asamblea, de la mano con el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ambos sistemas han sido consistentes y consecuentes en el sentido de que la garantía y ejercicio de los derechos humanos por los Estados partes se debe ejercer sobre la base de interdependencia e indivisibilidad de los propios derechos, ¿no? Además, para el caso de los DESCA, sobre la base de la progresividad, y ahorita más adelante voy a entrar un poquito a esto, la Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha dejado claro que todas las observaciones o todas las interpretaciones emitidas por estos dos sistemas, por sus organismos competentes, son vinculantes para el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno, en sus tres niveles. En el caso de la ONU existen unas relatorías especiales que abordan el tema de derechos humanos y empresas, ¿no? Es decir, existen relatorías que tienen que ver con casos específicos como comunidades y pueblos indígenas, desplazamientos forzados, denegación de vivienda digna, incluso una observación, la observación general número 24, emitida recientemente por el Comité DESC. Sin embargo, en la presente ponencia me gustaría resaltar un documento que desde mi punto de vista hace explícita la vinculación empresa, desarrollo y derechos humanos y la responsabilidad por violación a lo mismo que la actividad productiva puede generar y por tanto ser responsable de sus consecuencias internacionalmente, ¿no? De entrada, sabemos que cuando es el Estado quien lleva a cabo el proyecto de infraestructura violentando derechos humanos, pues existe una responsabilidad exigible por medios jurisdiccionales, no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, ¿no? Pero cuando es un particular quien violenta derechos humanos, la interrogante es, ¿está obligada a respetar los derechos humanos y responder por las consecuencias en caso contrario? Justamente el sistema universal cuenta con un documento, ya lo comentaba la maestra,
titulado Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos. Este es un documento que fue aceptado por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 y por ende resulta obviamente vinculante para los Estados miembros del Sistema Universal, y en ellos la respuesta es desarrollo sí, pero respetando derechos humanos. ¿Cuáles? Todos, ¿no? Este documento parte de 3 principios rectores bien generales: el deber de respetar, garantizar por parte del Estado, el papel de las empresas como organismos especializados que también están sujetos a lineamientos legales nacionales, pero también internacionales, y en caso contrario, la estipulación de recursos adecuados y efectivos para el caso de incumplimiento, ¿no? Con relación a las empresas, el propio documento señala que las empresas deben, es un imperativo, respetar derechos humanos. Esto supone entonces que las empresas son responsables internacionalmente por violación a derechos humanos y que deben respetar el marco local, pero también el marco internacional de los derechos humanos. Y cuando esto no ocurra, entonces deben existir mecanismos eficaces, ya sea judiciales o extrajudiciales, a través de los cuales se puede alegar violación a derechos humanos, ¿no? Y llevar a la reparación o, en su caso, a la remediación del daño causado. Esto es un avance significativo, sí, a pesar de que México no ha firmado el protocolo facultativo, el segundo protocolo facultativo en el que se autoriza a presentar comunicaciones de individuos o comunidades por violación a DESC. Tiene mucha presión internacional seguramente, y esperemos pronto se encuentre firmando, ratificando este protocolo facultativo. Pero al final del día, estos principios rectores son, ¿no?, una directriz para los Estados miembros de la ONU y deben cumplirse por parte de los Estados parte. Tan es así que tenemos solamente 2 países han emitido su plan de acción de derechos humanos y empresas. Uno es Colombia en 2014 y el otro país es Chile en 2017. México todavía no lo emite. La Comisión Estatal tiene también por ahí un documento que está elaborando en la vinculación de empresas y derechos humanos, que estamos esperando con mucha ansiedad, ¿no? En el marco del sistema esto es en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos. En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la cosa es completamente diferente, ¿no? La responsabilidad por violación a derechos humanos a través de empresas o entidades de inversión privada se encuentra únicamente en el agente estatal, no en la empresa. Ya la propia Comisión Interamericana ha puesto de relieve esta limitante y ha señalado, cito, un nuevo ajuste que se tendrá que hacer y enfrentar, es decir, atribuir responsabilidad internacional a las empresas por violación a derechos humanos. Existe como parte de la Comisión Interamericana una relatoría DESCA que fue creada en el año 2012 por la Organización de Estados Americanos. Esta relatoría, nada más de manera bien general les voy a comentar, emitió un informe sobre pobreza y derechos humanos. En este informe pone relieve acerca de las desigualdades que existen en la región, pero además nos alerta de una situación problemática que nos implica a las mujeres, la feminización de la pobreza, ¿no? Es decir, estos éxodos de migrantes hondureños, salvadoreños, se están generando porque existe una feminización de la pobreza, y esto implica que la mujer como núcleo del hogar se ve en la necesidad de salir con niños, niñas, adolescentes de sus países para buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Y no nada más mejores condiciones económicas, sino también mejores condiciones de seguridad, incluso ya de supervivencia. Tiene por ahí pendiente o en proceso otro informe que tiene que ver con derechos humanos y empresas. Igual es un informe que estamos esperando con muchas ansias para ver cuál va a ser el posicionamiento del sistema interamericano con relación a este tema. Al seno de la Corte Interamericana hay avances, ¿no? Ahí en la lámina lo señalo, hay avances en términos de justiciabilidad de los DESCAs. Hay quienes lo han llamado la nueva era de justiciabilidad, ¿no? Anteriormente la Corte Interamericana recibía únicamente
peticiones por violaciones a derechos prácticamente civiles y políticos, y por la vía indirecta se judicializaban los DESCA, ¿no? Ahora no, ahora ya se está recibiendo peticiones por violaciones a DESCA directamente. No voy a entrar a mayor detalle, nada más comentar o mencionar que existen ya casos, ya precedentes o jurisprudencias del sistema interamericano que ponen al centro los DESCAs y ponen al centro más allá de lo que señala el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que era tenían una limitante expresa para la judicialización de estos derechos, ¿no? Ahora no, ahora ya se han emitido jurisprudencias relativas a derecho a trabajo y estabilidad laboral, al derecho a la salud sin discriminación, ¿no? Y la otra de Perú, que es también al derecho a la salud, ¿no? La más relevante, por ser la primera sentencia emitida por la Corte Interamericana, es el caso Lagos del Campo contra Perú. En nuestro sistema jurídico, el mecanismo jurisdiccional por excelencia para la protección y defensa de derechos humanos es el juicio de amparo, ¿no? Contra actos de autoridad o contra actos de particulares que se encuentren llevando a cabo la actividad con aquiescencia de las autoridades. Existen una diversidad de sentencias que protegen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por tiempo no me detendré en ellos. Sin embargo, se ha señalado últimamente que la Corte se está convirtiendo en hacedora de políticas públicas, ¿no? En virtud de que en sus sentencias ordena la construcción de obras, el remozamiento de instalaciones, la construcción de salones, la construcción de escuelas, ¿no? La construcción de infraestructura para dotación de servicios públicos, ¿no? Sin embargo, y la propia Corte lo ha reconocido, el meollo del asunto se encuentra en el cumplimiento de las sentencias, ¿no? Es decir, las sentencias se emiten con buena argumentación, pero no se cumplen, ¿no? ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Entonces, atenta también a las múltiples violaciones de derechos humanos generadas por el desarrollo de obras de infraestructura. En 2014, la Corte emitió el protocolo de actuación para juzgadores en casos relacionados con proyectos de desarrollo de infraestructura. Su lectura y relectura de veras me ha llegado a la conclusión de que es un excelente instrumento. Sin embargo, los juzgadores en algunos casos todavía se quedan cortos en su argumentación, aludiendo cuestiones de mera legalidad en las resoluciones de los amparos. Este protocolo señala, bueno, me voy a ir más rápido, que en el desarrollo de infraestructura se pueden violentar simultáneamente derechos económicos, culturales, civiles, políticos, ambientales, ¿no? 1, 2 o 3 o todos de ellos. Sin embargo, existen avances, sin embargo, una limitante continúa siendo, desde mi punto de vista, lo que yo denomino como progresividad regresiva, ¿no? Es decir, que si bien en términos del principio de progresividad se le debe dar cumplimiento a los DESCA sin que exista posibilidad de medidas regresivas, también lo es que nuestra Corte ha determinado la posibilidad para aceptar medidas regresivas cuando los estados lo justifiquen plenamente, ¿no? Aquí es donde debemos poner el dedo en la llaga, porque no debe de existir justificación para que el Estado pueda emitir medidas regresivas a un derecho humano ya garantizado, ¿no? Ya cumplido en ciertas condiciones. El cumplimiento de los DESCA debe ir en función del empleo máximo de los recursos y no en la medida de las posibilidades del Estado. Ya nada más me gustaría concluir con una última reflexión. Bueno, ya lo abordaba aquí el maestro. Una de las obras de infraestructura más importantes y más ambiciosas de esta administración es el Tren Maya, sin lugar a duda. Una obra que viene acompañada de un discurso de sustentabilidad y de beneficios económicos para la región, una región deprimida económica y socialmente. La inclusión, ¿no?, de la región al modelo de desarrollo, ¿no?, la generación de empleo, el bienestar general, ¿no? Con toda la infraestructura existen dos visiones, ya lo comentaba el maestro, una visión que está a favor de la obra y una visión que está obviamente en contra de la obra. Por un lado me cuestiono, es cierto que el sur tiene mayor nivel de conservación de sus recursos naturales, pero también el mayor nivel de desigualdad y pobreza, y entonces yo me pregunto, ¿le vamos a seguir cargando la mano de la conservación al sur de nuestro país? ¿No? Sin embargo, también debemos preguntarnos, ¿será el tipo de desarrollo que las comunidades y los pueblos del sur quieren?
y esta obra está inmersa en esa visión de desarrollo que los pueblos y comunidades del sur necesitan y quieren. Yo creo que si esta obra quiere ver sus luces, se debe plantear seriamente con una visión diferente, se deben transparentar todas sus fases, se deben realizar estudios de impacto social y ambiental de manera previa y seria, y el Estado debe realizar una consulta intensa e intensiva a los pueblos y comunidades acerca del modelo de desarrollo que el sur necesita y si la obra está incluida en este modelo de desarrollo. Ya para finalizar, nada más decir que los DESCA remontaron para quedarse e intensificarse. Su exigencia es desde la visión de los derechos humanos y no desde la visión prestacional o asistencial. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Ivonne, muchas gracias, muy interesante. Y recibimos bastantes preguntas para el ingeniero Fernando Cepeda. Por cuestiones de tiempo solo podrá atender algunas, pero nos ha dejado un correo electrónico donde quien esté interesado podrá hacerle llegar las preguntas. Estaremos generando una hoja con este correo que tendremos en mesa de registro por si a alguien le interesa, y brevemente, si me permiten, que pueda atender unas 2 preguntitas, por favor. Pues muchas gracias por todas las inquietudes que ha generado la participación. Pues quisiera contestar todo ahora, pero pues bueno, el tiempo no lo permite, pero a través del correo electrónico en unas horas más tendrán las respuestas de todas las preguntas. Sin embargo, como me fueron llegando las primeras de hasta arriba, por ejemplo, Alma Yanet me pregunta en relación a los laboratorios de la Dirección de Calidad Ambiental, si brindamos apoyo para las instituciones educativas para realizar análisis de aguas y establecer estrategias con base en los resultados obtenidos. Pues no sé dónde estés, Alma, pero Alma, con mucho gusto, precisamente es parte de las actividades que hacemos en el laboratorio. Pues quiero decirles, y sea como comercial, vaya, porque creo que así es, estamos en un proceso de acreditación ante la EMA para que nuestros resultados sean válidos a nivel internacional. Sin embargo, antes de eso, de todas maneras, los resultados son igual de buenos, pero estamos muy a las órdenes. Con mucho gusto, tanto para ti como para la siguiente pregunta relativa a... me pregunta Jonathan Teopá, ¿cómo podemos apoyar a cómo puede apoyar la Secretaría al municipio de Tuxtla para que aproveche la energía solar para sus operaciones? Pues Jonathan y todos los que tengan alguna duda similar, nos ponemos a las órdenes. Las oficinas están en Los Laguitos, de la Subsecretaría de Protección Ambiental. Son bienvenidos todos, tanto para el tema del agua. Medimos agua y medimos también contaminación del suelo. Hay una parte que mide también contaminación del aire, pero esa no está directamente en mi dirección, pero con mucho gusto los podríamos asesorar. Y pues los esperamos, son bienvenidos. O sea, todo lo que podamos servirles. En poco tiempo el laboratorio tendrá la acreditación para ser no solo el laboratorio de la Secretaría, lo quiero ofrecer como el laboratorio de Chiapas, por supuesto. Pues agradeceremos a nuestra invitada, a nuestros invitados. Puedan atender las preguntas vía correo electrónico y también compartirnos sus respuestas para posteriormente publicarlas en nuestro sitio. Pues les damos un fuerte aplauso mientras les entregamos una constancia de participación. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra y a nuestros ponentes, así como a nuestra moderadora, su invaluable participación.